¿La juventud está perdida? Traemos Buena Data. Un podcast hecho por y para jóvenes. Vamos a fondo sobre los temas que nos interesan. Si nadie nos pregunta, somos quienes preguntamos. Política, sexualidad, crisis climática, géneros, cultura, internet. Una mirada joven para hackear el presente. Somos Buena Data. Leila Becha es licenciada en Ciencias Políticas de la UBA, creadora de contenidos digitales, comunicadora política, streamer y conductora. Actualmente participa en ¿Qué rompimos? De Vorterix y Seibo Argentina. Muy bien, ¿cómo andan? Muy contenta de estar acá, así que gracias por la invitación. Ay, bueno, nosotros estamos súper contentos de poder compartir y la verdad que con muchas ansias, porque es todo un desafío hablar de política y creo que la juventud, bueno, vamos a hablar un poco de eso, que bueno, es todo un desafío, realmente. Está complicado. Sí. Está complicado. Pero estamos, se puede, Estamos. todo se puede, todo Bueno, se puede. Se puede. Acá estamos, ¿no? Bien, ¿cómo están ustedes? Con los nervios creo que de toda primera vez, pero bueno, creo que dentro de todo tranquila. Están muy bien acompañados, así que eso es lo importante. Es mi primera vez hablando. Pero nada. No es la primera vez que hablo, No es la pero... primera. Digo, Buen chiste. gracias. Arrancamos hablando un poco del contexto, de la coyuntura. Estamos viviendo realmente un momento difícil para el país y también para las juventudes, porque bueno, las universidades nacionales están en crisis, porque es difícil conseguir trabajo, y si conseguís un trabajo además estás súper precarizado. A su vez, bueno, como consecuencia es muy difícil alquilar, es muy caro, el costo de vida, digamos. Sin embargo, a pesar de que el país, o de que pareciera que el país está cada vez peor, hay juventud, o sea, pibes y pibas como nosotros, que siguen bancando al gobierno. Uh-huh. ¿Vos creés que los discursos que tiene el gobierno en las redes sociales, que dice que el gobierno evitó la peor crisis de la historia, que los salarios le están ganando a la inflación, que esos discursos que se dan en las redes impactan en la opinión que los jóvenes tienen del gobierno? Yo creo que pasan varias cosas ahí. Creo que en principio hablar como de la juventud sería un problema porque no toda la juventud está pasando por lo mismo, no somos todos iguales. Las diferencias de edad también hacen, ¿no? Yo siempre hablo como con mis amigos. Yo tengo 28 años y todavía no soy tan adulta, pero me siento lo suficientemente adulta como para entender que, bueno, hay que hacerse cargo de algunas cosas. Pero sí como que hay una diferencia para mí entre quienes vivimos como un periodo determinado y quienes quizás tomaron como conciencia política, yo creo que en la pandemia, ¿no? Ahí como claro, que hubo un claro. cambio muy grande, sobre todo como en las expectativas que los jóvenes se pueden hacer de su propia vida, de su propia experiencia, de las cosas que aprendieron o que quieren hacer. Como que ahí eso va moldeando un poco. Entonces, me parece que lo que hoy estamos viendo es un poco una juventud que es resultado, voy a decir como juventudes, que son resultado de esa experiencia de encierro y de ver que esto, ¿no? Que la vida se hacía cada vez más cara y que las decisiones que tomabas para tu vida después no tenían el rédito que uno esperaba, no sé, estudiar una carrera de 7 años y quizás no tener salida laboral, no contar con los recursos para alquilar, digamos, no tener previsión de familia o lo que fuese, que en parte vio en Milei, me parece como una escucha a esa sensación de no futuro que había y que prometió un futuro, ¿no? O sea, Milei Claro. prometió un futuro. Después podemos discutir un montón, gracias a la historia argentina, si esa promesa se va a cumplir, si no se va a cumplir, a quién va a dejar afuera, quiénes van a quedar adentro. Pero en parte me parece que hay algo que rastrea a todas las juventudes en la historia de nuestro país, que es esto un poco como la voluntad de ser un poco utópicos. Y Milei propuso un sueño, para decirlo medio en términos grandilocuentes. Y ahí, bueno, mucha juventud se sintió convocada a construir eso. Que creo que hace mucho tiempo, como jóvenes, no teníamos esa convocatoria, ¿no? Yo creo que hay una generación, por lo menos la mía, a diferencia de la de ustedes, que ustedes son más chicos, que nosotros fuimos como muy paternados por la política. O sea, Claro. nuestra convocatoria a la política era una política cuidada,
de no violencia, de Sí. no agresión, como dice Milei. Claro. Y ahora es como, bueno, no, es otra cosa la política, ¿no? Entonces, esa diferencia de cómo nos criamos nosotros en la política, cómo la pensamos, qué era capaz de hacer, qué no era capaz de hacer. Nosotros era como llamar a papá Estado y papá Estado hacía políticas un que nos Estado gustaban. Y ahora el presente. Estado es medio como el enemigo de todas esas cosas. Y un poco es producto de una generación, como vos decías, de la pandemia, de una desilusión política que se vivió, digamos. Creo que todo el mundo, digamos, había gente encerrada por ahí y vos veías como había corrupción y vos decías, dale, tipo, yo estoy encerrado, todos estamos encerrados. Hay algo ahí, digamos. 100%. Bueno, o sea, el cumpleaños en Olivos Sí, de Fabiola tal cual, con tal cual. Alberto creo que fue el quiebre, pero el solo hecho de que las condiciones de encierro para algunos era estar en tu casa en un monoambiente sin poder trabajar o que era casi un crimen salir a conseguir el pan para muchos, mientras otros, no sé, podían andar en yate en el lago Sí. de Escobar, digo, no sé, como poner un ejemplo. O sea, si vivías en una casa con patio era otro encierro. Es Claro. un poco mostrar que había una desigualdad. Que 100%. todos mismos, o sea, todos éramos conscientes que había, digamos. Y que no solo que éramos conscientes, sino que como terminamos naturalizando. Claro. Tengo una amiga más grande que siempre me dice como, fíjate que la pandemia fue como la comprobación de que íbamos a estar muy tranquilitos si las desigualdades se mostraban, ¿no? Íbamos a decir como, no, manténgannos encerrados igual. Yo siendo una de esas, obviamente, que por supuesto para mí, mis padres médicos como profesionales de la Claro. salud completamente comprometidos con la situación, para mí era como, yo era medio la policía de mis amigos, como no salgan porque Sí, los sí, mato. sí, sí. Y después con el diario del lunes te digo, no, claro, estuvo re mal lo que hicimos. Sí. Pero bueno, también es muy difícil decir, salvamos tantas vidas, no se murieron tantas vidas, como el contrafáctico después en política no podías cosecharlo, digamos, electoralmente. Entonces ahí, bueno, para mí esa es una discusión muy grande. Y sobre todo con las juventudes, ¿no? O sea, hubo una camada de gente que quizás, entró a la pandemia con 15 años y salió con 20 y decís, che, o sea, ¿qué pasó acá en el medio, no? Claro. Sí, quizás como todo ese contexto generó como un hartazgo, ¿no? Desde nuestra generación hacia la política. Creo que estamos como hartos de políticos que no nos representan, que no resuelven nuestros problemas. Por ejemplo, en la pandemia el tema de la salud mental fue un temón y creo que no se presentó como ninguna alternativa. Y bueno, estamos hartos. Sí, yo creo que ese hartazgo es re parte de la generación joven siempre. O sea, el sentido de rebeldía siempre está... voy a decir esto y no por... Pero ser joven no es algo que naturalmente te haga de izquierda, digamos, ¿no? Como, vieron que está esa frase como ser joven y no ser revolucionario es una algo contradicción casi biológica, sí. decía Jen. Y yo lo que creo ahora, o sea, siendo más grande y dándome cuenta, claro, lo que pasa es que quien te convoca a desarticular el status quo es quien más te conmueve en algún sentido, Claro, porque tal cuando sos joven no es solo que uno está en contra de las desigualdades o la injusticia, que puede ser un concepto con el que no estés muy interiorizado, como que no entiendas muy bien qué es la desigualdad o qué es la justicia, pero sí con esta idea de decir, bueno, estoy inconforme, pero ¿por qué es la edad, digamos? Claro. Es más un sentir que algo lógico, digamos, ¿no? Es que No podés empezás a- racionalizarlo tanto. racionalizar Sí, tanto. ahora medio que ser rebelde y ser revolucionario parece que pasaría por ser de derecha. Claro. este Es que en un Actual. punto sí, lo mismo, digo, me voy a poner un poco histórica, ¿no? Pero el nihilismo de los años 30 durante el fascismo era un poco eso también, digamos. Había unas ganas de decir, bueno, todo se va a la mierda, porque en ese momento había crisis económica claramente en Alemania y aparece alguien que viene a traer orden Claro. y que de repente era como, bueno, frente a toda esta angustia que estaba sintiendo la juventud, aparece alguien que viene a mostrar algo distinto. Y yo creo que, digo, en ese sentido, ahí está la rebeldía, es decir, bueno, ¿cuál es el status quo que a mi alrededor está dando malos resultados? Nosotros somos hijos no solo de una pandemia, sino de una crisis política muy grande, de una crisis económica muy grande, de una crisis ecológica también muy grande. re. Entonces, ahí decís como, bueno, si todo alrededor se cae, ¿por qué yo voy
a querer construir algo Sí, o a seguir duradero, ¿viste? Y sacrificarme si literalmente puedo poner bombas simbólicas, digo, ¿no? Pero Sí. Y en este contexto, vos justamente mencionaste lo de las bombas simbólicas, ¿qué papel crees que juegan las redes sociales? bueno, importantísimo. Me da mucha vergüenza tener que citarlo al gordo Dan, pero tiene razón. Hace poco ellos lanzaron su organización, que para mí era como muy El brazo gracioso porque es como la cámpora, pero de Sí, ellos, que se tal llama cual. Las Fuerzas del Cielo. Sí. Hicieron todo un acto, ¿viste? Con toda estética que... Bueno, mucha gente se asusta, ¿viste? Y dice, bueno, ve unos fileteados ahí medios raros, medios conservadores y ya piensa que es fascismo. Tal cual. Yo no creo eso necesariamente porque, en primer lugar, lo que yo validaba era como, bueno, armaron una organización política, deberías estar agradecido que armaron una organización Claro. política, ¿no? Como, bueno, se organizaron, qué sé yo, están queriendo hacer esto. Además, no es lo único que pasó este año, No, digamos. claro. O sea, por ejemplo, pasó las marchas universitarias, que fue todo un está movimiento todo que politizado. levantó. Claro. Hace unos años que viene todo muy politizado. Sí, o sea, y creo que el problema mayor es como que incluso creo que el hartazgo viene por la sobrepolitización de la vida, Claro. ¿no? Ahí es como, creo que la gente en general, y no solo los jóvenes, como quiero una vida más normal, ¿viste? No quiero que todo sea vida o muerte, no quiero estar todo el tiempo triggereada, como se dice, como alterada porque esta discusión. Pero en esa presentación de Las Fuerzas del Cielo, el gordo Dan habló sobre que son el brazo armado de Javier Milei, de La Libertad Avanza, haciendo mención a el celular como el arma más poderosa Sí, del sí. siglo XXI. Y yo creo que en eso tienen razón, en el sentido de que hoy la política, o sea, en otras épocas de la historia, la política era como la continuación de la guerra por otros medios, así se entendía. Y hoy por hoy las guerras son by proxy, lo que se dice, ¿no? Como los grandes imperios usando otros territorios y usando excusas religiosas para quedarse con recursos de algunas zonas específicas, ¿no? Digo, Medio Oriente es el ejemplo de eso. Y en parte lo que está pasando es que somos todos un poco presos de la circulación de información. Y ahí las redes sociales ocupan un rol fundamental porque en parte lo que hacen es básicamente sobrepasarnos de información de la que no podemos filtrar, no podemos determinar si algo es cierto, si no es cierto, Claro. si es importante, si no es importante. Hay como Claro. un bombardeo de Sí. todo el tiempo está pasando algo. Pongo todo siempre el tiempo mismo hay una ejemplo noticia. porque a mí me choqueó muchísimo. Un día mi mamá, yo soy del interior, entonces mi vieja viene a veces a visitarme. ¿De qué parte? De Santa Regina es provincia de Buenos Aires, Provincia queda a de Buenos 500 Aires, ok. kilómetros de acá. Y nos levantamos, dormimos en la misma cama porque no tenía otra habitación, y 7 de la mañana mi vieja abre el celular y se pone a scrollear. Adicta como yo, ¿no? Claramente. Y lo primero que ve es un video como si te dijera de un desmembramiento de un cuerpo. Uf. 7 de la mañana. Y yo le digo, mamá, ¿qué haces viendo esto? No sé, me aparece. Claro. ¿Y de dónde es? No tengo ni idea. ¿Pero de qué parte del mundo? No sé. Entonces ahí yo digo, ay, claro, o sea, la gente está con esta información que no puede discernir Claro. de dónde viene, a quién está dirigida, por qué lo suben, qué cuenta es, qué intereses tiene. Entonces, toda esa sobreinformación que claramente las redes sociales, digo, no solo promueven, sino que ahí también monetizan, hacen plata, de esa manera nos tienen enchufados y por eso pueden vender publicidad. Sí, el algoritmo. El algoritmo, básicamente. Eso es una forma de lo que algunos autores llaman guerra cognitiva, que es básicamente la forma en la que luego de la Gran Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, se encontró para controlar a las sociedades. Claro. Los medios masivos de comunicación ocupaban un lugar ahí, pero con el alcance que tuvo las redes sociales, bueno, nada, hubo una transformación muy grande en ese Sí. sentido. ¿Y vos creés que en relación a la política, las redes abren debates políticos o polarizan opiniones? Yo creo que polarizan, por supuesto. Me parece que hay que ser como muy inteligentes y muy creativos para pensar o para buscar formas de que el debate sea una agenda que a uno le interesa efectivamente y no que te imponen. No pasa esto de criticás al gobierno, ya sos de izquierda Sí. directamente, te gusta
una cosa que hizo el gobierno, Y sos de re derecha. libertario, sos no sé qué. 100%. Y ahí yo creo que nuestra generación tiene una particularidad. Yo digo nuestra, igual yo para mí soy medio distinto a ustedes, pero bueno, me meto, todavía puedo No, robar está un bien, par de está bien. años más. Juventudes. Que Somos. nacimos con esta herramienta, ¿no? O sea, realmente somos chicos pantalla, por decirlo de alguna manera, y creo que somos más conscientes de eso Claro. que otras generaciones que quizás, hoy estaba comiendo con mi viejo y también estaba re viciado con el celular scrolleando mientras comíamos y yo dije, ay, Dios mío. Y esto de que mencionas de las generaciones, ¿no pasa algo también en el ritmo de vida agitado? De Sí. todo el tiempo estamos haciendo algo, todo el tiempo estamos haciendo algo. Y por ahí queremos lo mejor para Argentina, queremos lo mejor para el país. Capaz el medio es la política. ¿Cómo podemos hacer política desde nuestro lugar? Yo creo que hay que organizarse. O sea, si te juntás con gente que más o menos tenga los mismos intereses y las mismas búsquedas y gustos, me parece que ahí está todo. Yo, por mi formación peronista, debo decir que la política no viene de arriba hacia abajo. Claro. No hay que esperar que alguien nos escuche y nos atienda y sea compasivo con nosotros, sino que realmente la política es un poco la herramienta de supervivencia y sobre todo en un contexto de crisis como este, de velocidad, de agitación, de provocación, de imposibilidad de llegar a fin de mes, digo, todas las cosas que mencionaban, juntarte con otros. Y esta, No es solamente para decir, bueno, tipo, estoy contento, voy a ver una banda Claro. con un amigo, sino como, bueno, bancar el proyecto musical de un amigo, escribir algo, tener un medio de comunicación, digo, hacer con otros es mucho más importante que pegarla quedarte en con tu un casa. TikTok, ¿entendés? Claro, o sea, vale más Ok. juntarte, hablarlo, que subir algo en Instagram o en Twitter. Porque las redes sociales lo que terminan haciendo también es que inflan mucho el ego, me ha pasado, Ok. debo decirlo. Y vos decís que, o sea, ¿de qué otras formas podemos hacer política? ¿Se puede hacer política con un reel? ¿Se puede hacer política con un meme? O sea, ya a este punto de la actualidad que vivimos, ¿qué es hacer política? Voy a ser un poco contradictoria con mi propio recorrido, pero no todo es política. Ok. No, al final no todo es política. Política es, esto es la definición de Schmitt, de Carl Schmitt, que es como uno de los grandes pensadores contemporáneos. Política sería como la división entre amigos y enemigos, eso es lo que dice Carl Schmitt. Y que dentro de cómo vos dividís, hay amigos, hay enemigos y hay no amigos, que vendría a ser Ok. gente que no comparte con vos, pero que tampoco quiere tu destrucción. Entonces, no todo lo que hacemos tiene que ser tan radicalmente esta necesidad de poner una grieta y decir, bueno, vos me odias, yo te odio, a partir de acá no se puede hacer más nada. No, o sea, no buscar el acuerdo, sino... Marcar hablar, siempre la diferencia, claro, ¿viste? ok, Bueno, ok. marcar siempre la diferencia es un problema porque sí somos todos diferentes. Entonces, encontrar más los puntos en común que los puntos en desacuerdo Vale me más. parece que es un ejercicio profundamente político hoy en día. Ok. Bueno, Leila, tenemos una pregunta sí, perdón. de la cabina. No pasa nada. Maya, Hola. ¿se escucha? Es nuestra... Hola Leila, Hola. soy Maya y con Paula desde Control te queríamos preguntar, ¿no crees que están muy porteñizados los debates políticos que existen para con la juventud? 100%. Son todos muy porteños. Sí, 100%, 100%. Por eso decía al principio como, no está bueno hablar de la juventud, aunque lo hice toda la nota, pero 100%. Creo que las diferencias geográficas son vitales en las experiencias de vida. Total. Yo vengo del campo, de lo que se dice el campo. Claro, yo soy de Corrientes. Como que hasta que no vine acá hay muchas cosas que no entendía y que no me interesaban y que no formaban parte de mi expectativa de vida. Obviamente se me abrió un mundo, pero también me lo abrió internet y tampoco es que estaba subdesarrollada en el campo, digo, como ni mucho menos. Pero sí la velocidad de la vida, la experiencia con la familia, el trabajo, el deporte, digo, son vivencias completamente diferentes. Y aparte sobre la discusión nacional, política nacional, siempre se ha porteñizado demasiado, yo creo, en este país, en parte porque las grandes cableras de información
no quieren gastar plata en pagar un móvil en una provincia y prefieren mandar a un movilero a calle Corrientes y de repente como toda la información que circula Es es lo que se ve más, en un metro cuadrado, en una cuadra, y vos decís, bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Y yo creo que ahí el rol de las juventudes es un poco apuntalar esas discusiones, bueno, marcar agenda desde los territorios. Por eso decía, como bueno, no siempre es de arriba hacia abajo, porque el arriba siempre tiene un interés Sí. particular. Claro. Sí, además, teniendo en cuenta los distintos territorios, las experiencias son diversas. Y bueno, es muy importante que se escuchen todas las voces. Relacionado a esto, me gustaría añadir que, por ejemplo, yo siento que todo el movimiento universitario que hubo, todas las marchas, que fue una marcha federal, que hubo mucha gente en la calle, Sí. se diluyó, Sí. se echó a perder, digamos. No. Había mucha unión, esto lo quiero decir yo, entre que habían todas las agrupaciones estudiantiles Mm. y en vez de aprovechar esa unión, Mm. se siguieron peleando, o sea... Sí, ¿Qué sé yo con lo de las universidades también, ahí creo que acaparó mucho la UBA, Sí. que bueno, por su historia tiene sentido, pero sí creo que la experiencia de muchas universidades nacionales, no solo históricas como la de Córdoba, digo, ¿no? Universidades más nuevas, que tienen anclaje territorial, digo, que piensan su currícula para que los chicos que salgan de ahí tengan salida laboral en sus propios territorios. Tienen un desafío enorme para esta etapa. Y ahí creo que, bueno, la articulación depende más de si quienes encaran esas luchas y esos movimientos tienen realmente la vocación de construir a futuro o, bueno, defender un kiosco, Leila, como ¿puede dice. ser una última pregunta? Por favor, perdón, estoy extendiéndome demasiado. Ok, no pasa nada. Está buenísimo esto. Esto de que vos seguramente lo viviste, de sufrir hate por un comentario en Twitter, por algún mensaje en redes. ¿Cómo se trata? ¿Cómo mantenés la cordura? ¿Cómo vivís? No mantengo cómo la hacerlo? cordura. Hago terapia. No, Ok. no, me dio el alta la psicóloga, así que No. estamos mal no de estar. ¿Cómo manejás el hate en internet? De dos Sí. maneras, te Ok. voy a decir. Una es que, esto me lo dijo Sol Despeinada, una vuelta me dijo, si vos te crees todo lo malo, también te vas a creer todo lo bueno y nada es verdad en redes Ok. sociales. Entonces, bueno, ni creerte los halagos ni tampoco las puteadas. Y otra cosa, voy a decir tres. Y otra cosa es que uno tiene que creer lo que dice. A mí me parece que hemos perdido mucho la capacidad de creer en nuestras propias palabras, en nuestras propias ideas. Hay que trabajar para que uno esté convencido de su propia idea. Eso es algo que la modernidad nos ha traído como un problema ahí muy grande porque todo es relativo, ¿viste? Bueno, te digo Claro. esto para no ofenderte, pero realmente no sé si lo creo, pero bueno, lo pongo a consideración. No, yo tengo opiniones fuertes, creo realmente lo que digo. Claro. Y estudio Bancarse, y digamos, trabajo la y me la banco, digo. Claro. Tengo que sostenerlo. Y lo tercero es que siempre podés apagar el celular. Siempre te podés ir de la red social, ¿entendés? Como Increíble, tipo, sí. solo salí de la pantalla. No existe el bullying Claro. virtual. Sí. Salí de ahí, digamos. Banco. Eso. Ok. Increíble. Bueno, Me encantó. gracias por venir. Muchísimas La verdad que nos gracias. pone re contentos tener tu presencia. Me Esta- encanta, Increíble charla, gracias. serio. Me parece re valioso que estas reflexiones sobre la política como que se den en espacios de jóvenes, o sea, de pibes y de 100%. pibas, que bueno, que tanto necesitamos para reconstruir, ¿no? Este lazo entre la política y la juventud. Y la esperanza, sobre todo, chicos. Se Sí. queda mucha vida por delante. Hay que tener ganas, nada más. Hay que meterle. Bueno, muchas gracias, Muchísimas Leila. gracias. Gracias. Si te gustó este capítulo, compartilo y seguí nuestras redes para enterarte de más Buena Data.